Antes de continuar la historia, creo que es importante entender algunos conceptos y puntualmente respecto a la unificación del reino. Estuve pensando que si ustedes entienden mejor el término o la frase unificación del reino, van a asimilar mejor la enseñanza en el capítulo de hoy. Por ello, voy a remontarme hasta los orígenes de la nación hebrea. De esa forma, ustedes entenderán en qué consiste la unificación del reino. Deben saber, la nación hebrea tiene sus orígenes en familias o grupos tribales. ¿Qué significa eso? Que las familias se organizaban por tribus, en donde un patriarca, llámese así, por ser primogénito, el más anciano o el que tenía liderazgo espiritual, se convertía en el que guiaba a esa familia o a esa tribu. Entonces, el primer personaje que aparece en la formación o el origen de la nación hebrea fue Jacob. Este sería patriarca o sería el líder espiritual o el más anciano de esa familia. Este tuvo 12 hijos y cada uno de esos hijos, con el correr del tiempo, formaron también una gran familia. Tanto que al poco tiempo eran 12 tribus con tanta gente que a eso fue a lo que se le llamó la nación de Israel. Porque a Jacob Dios le cambió el nombre por Israel. Ahora, cuando muere Jacob es el problema, porque estos 12 hijos no tienen ninguna razón para someterse al liderazgo de alguno de los 12. Y ahí viene la pregunta: si son ya 12 grupos tribales que sumados forman una gran nación, entonces, ¿qué tipo de organización estos debían tener? Cuando entraron a la tierra prometida, cada uno de ellos recibió de parte de Josué la herencia que Dios les había dado. Y cuando me refiero a herencia, estoy hablando de una parcela de la parte de la tierra prometida. Yo soy terrible dibujante, pero por aquí es el mar Mediterráneo. Y este baña las costas de lo que fue la tierra prometida, que es algo parecido a esto. Pues bien, Josué repartió esta tierra prometida en 12 porciones. Por supuesto que no está de esta forma geográficamente. Yo solo lo hago con fines ilustrativos. Y estas 12 tribus o estas 12 parcelas formaron la nación hebrea. Pero nunca tuvieron un reino o un gobierno unificado, sino hasta que la monarquía llegó. Antes, ¿cómo se organizaban? Cada una de estas tribus tenía un líder espiritual y la nación seguía regularmente a un juez o a un patriarca como Jacob, como Moisés, como Isaac o cualesquiera de ellos. Pero cuando la monarquía llega, el rey Saúl fue el primero en incursionar para unificar el reino. Es decir, que estas 12 tribus sean parte de un solo gobierno. Y voy a poner aquí el segundo líder para que usted vaya dándole seguimiento a la unificación del reino. Este fue el primer rey de Israel. Y este intentó unificar el reino, no lo consiguió.
En efecto, la mayor parte de las tribus estaban dispuestos a seguirlo como rey, pero no porque estuvieran convencidos de que él era un buen líder. Y si usted pregunta, además de la rebelión de Israel, que ya sabemos, y eso no puedo remontar en la historia por cuestión de tiempo, tenían otra razón para ellos querer rey, era formar un ejército tan fuerte que los protegiera de los asaltos de las tribus vecinas, entre ellos, sobre todo, los filisteos, también los heteos, los heveos y otros más. Pero el mayor conflicto en la época del rey Saúl era con los filisteos. Pues bien, cuando Saúl deja el trono, cuando muere y David, que es el segundo rey, llega al trono, este sí consigue la unificación del reino. Y las 12 tribus están no solo dispuestas, sino también muy orgullosas de que David sea su líder. Si usted pregunta, ¿por qué Saúl no lo consiguió y David sí? Y de hecho, si usted lee la historia de forma muy sigilosa y atenta, descubrirá que David empezó a reinar solo en parte del territorio. En sus primeros meses de gobierno, no todos los líderes tribales se sometieron a su reinado. Fue con el correr de los años que David sí consiguió la unificación del reino. ¿Por qué? Porque David guiaba al pueblo hacia Dios. Entonces Dios respaldaba el trono de David. Ustedes habrán leído que Dios amaba a David porque David amaba al pueblo de Dios. Y por eso se convirtió en el mejor rey de Israel. Era un rey que los grupos tribales estaban orgullosísimos de que él fuera su rey. Por eso es que los hombres de guerra de David estaban dispuestos a dar su vida por él. Fue un buen rey. Luego, cuando su hijo, y esto es como si fuera un árbol genealógico, solo que Saúl no es parte de esta familia. El hijo de David, Salomón, que es el que hasta ahora hemos estado estudiando, heredó la unificación del reino. Lo que le llevó años a David conseguir, me refiero, un gobierno unificado, un ejército unificado, economía unificada, la religión unificado. Lo que le llevó años construir a David, Salomón creó pequeñas fisuras que con el tiempo se convirtieron en terribles grietas. Porque lo que a David le había costado trabajo, estoy hablando trabajo por justicia, trabajo por no diferenciación de clases, trabajo por moral, trabajo en contra de la corrupción. Todo lo que David luchó, Salomón empezó a desmoronarlo. No quebró el gobierno, porque él seguía siendo un líder muy fuerte. Y de hecho, si se convirtió, como es mi suposición o mi creencia, pues entonces ese quebrantamiento de corazón ayudó a que el reino no se partiera en pedazos. Él mantuvo su gobierno, pero era un trono tan caro, es que cualquier monarca que tiene excesos de inmoralidad tendrá un gobierno insufrible. Para Salomón mantener sus diferentes esposas, sus tratados de libre comercio con distintas naciones, para mantener su ejército, sus casas suntuosas, necesitaba mucho dinero. Y se inventó impuestos de guerra que estos grupos tribales los vieron como insufribles. Dicho de otra forma,
soy no solo el rey, soy el comandante en jefe de todo este ejército. Usted quiere mi protección, usted me tiene que pagar impuestos de guerra. Y esos 12 grupos tribales estaban hartos de ello. La gloria de Israel dejó de ser la gloria para convertirse en un reino de inmoralidad, de corrupción, de diferenciación de clases. Les dije, fisuras que se estaban convirtiendo en grietas. Cuando Salomón muere, su hijo, a quien hoy empezamos a estudiar, se llamó Roboam. Su hijo heredó un reino unificado, pero con grietas terribles. Tan terribles que hoy en la historia que vamos a estudiar, vamos a ver precisamente la caída del reino unificado, porque ese muchacho no estaba dispuesto a corregir los errores de su padre. Parece que todo lo contrario. A él no le importaba la necesidad de los pobres. Él nació en una cuna de oro. Él no sabía nada sobre las necesidades de los demás y tampoco le importaba nada. Y aquí es donde comienza nuestro estudio de hoy, pues verán cómo el reino se parte en dos y cómo la espiritualidad de la nación hebrea no se parte en dos, se parte en muchos pedazos. Y Dios quiera que mientras estudiamos esta historia, reflexionemos nuestras vidas, las vidas de nuestras familias, pueden también partirse en pedazos. Aun cuando hayamos heredado un gobierno unificado, aun cuando hayamos heredado una familia estable o nuestras vidas hayan nacido en una cuna con relativa estabilidad. Si usted y yo hacemos caso omiso de esta historia, podemos correr el riesgo de también romper nuestra vida en pedazos. Por esto y más, nuestro sermón de hoy, caminos equivocados. Vayan en su Biblia hasta el primer libro de Reyes, capítulo 12, y por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Caminos equivocados, el título de nuestro sermón de hoy, primer libro de Reyes, capítulo 12, vamos hasta el versículo 1. ¿Listas sus Biblias? Dice: Roboam fue a Siquem. Ahora saben quién es Roboam. Es el hijo de Salomón. Porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Esto eran los preparativos de la ceremonia de coronación para el sucesor de Salomón. Verso 2: y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey, delante de Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam, paréntesis, ¿recuerdan quién fue Jeroboam? Lo voy a poner aquí, no en el linaje de los reyes por designio divino, sino muy cerca de Salomón. Jeroboam. Y para quienes no lo recuerdan, porque no vinieron al estudio o porque estaban dormidos, Jeroboam fue el gerente de proyectos del trono de Salomón. Este hombre no solo fue un reconocido ingeniero civil, sino también un gran administrador. Tanto que el liderazgo, el don de líder de este era tan fuerte que muchos de los grupos tribales vieron siempre en él el líder que Salomón había dejado de ser. En ese tiempo nació también en el corazón de Jeroboam la semilla de la rebelión, porque sabiendo que él hacía el trabajo del rey, pues también quería los privilegios de un rey. Salomón, conocedor de esto, mas
una profecía que Dios le hizo a Jeroboam, decidió quitarle la vida. Jeroboam huyó para Egipto. Mire, una vez más, huye para donde el suegro de Salomón. Y el suegro de Salomón le da asilo político y lo cuida como si fuera un príncipe de la nación hebrea. Bueno, este es Jeroboam y hasta ahí leemos y oramos. Te rogamos, Señor, tu Espíritu lleve edificación a nuestras vidas y podamos crecer en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. La Biblia no nos dice cómo estaba conformada la corte de los reyes, pero sin ser muy inteligente es fácil deducir que si hay 12 grupos tribales, cada uno de ellos tiene su representante, podemos imaginar que aquí estaba el trono del rey y que la corte de él era una especie de otros 12 curules o cubículos que ocupaban cada uno de los jefes de estos grupos tribales. De hecho, en la coronación, en el verso que acabamos de leer, estos 12 líderes tribales vinieron a la coronación, pero sucedió algo funesto. Estos 12, como si fuese una cámara, un senado o una asamblea, 10 de ellos le dijeron al rey antes de la coronación: necesitamos platicar con usted. Bueno, no al rey, al príncipe. Los 10 tenían voz y voto en el gobierno. Y 10 de ellos le dijeron de forma unánime: mire, nosotros estamos dispuestos a servirlo y a que usted sea nuestro rey, siempre y cuando usted alivie la carga que su padre nos ha impuesto. Esa carga es insufrible. No podemos seguir pagando esos excesos. Nuestras familias, nuestros gobiernos autónomos se están debilitando. Necesitamos que usted alivie esa carga y estamos dispuestos a servirlo. Roboam tomó una sabia decisión, y vaya que hay que aplaudirle en la historia. Dijo: déjenme pensarlo, necesito consultar con mis consejeros respecto a su petición. Necesito preguntarle al ministro de Hacienda, necesito preguntarle al ministro de Seguridad, necesito preguntarle sobre cuánto pagamos al ejército, a los hombres de guerra, cuánto tenemos que pagar para mantener el palacio. Necesito escuchar a mis consejeros, que eran el gobierno de Salomón para ese momento, hombres ancianos. Y por eso digo, hay que aplaudirle la decisión. Y sé que algunos van a tener problema con recordar el nombre de Jeroboam y de Roboam, porque son muy parecidos. De hecho, si le quitamos las 2 primeras letras, queda el mismo nombre. Entonces, les voy a dar un recurso mnemotécnico para que recuerden siempre cuál es cuál. Roboam, el nombre pequeño, es el reino pequeño. Ya les explico por qué. Y Jeroboam, el nombre largo con más letras, es del reino más grande, no hijo de Salomón. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Antes de terminar la historia, debo aplicar esto porque no puedo pasar de largo que los excesos de Salomón también provocaban costos insufribles. No solo para él, su familia, sino para todo el reino. Y al comparar esto con nuestro diario vivir, como simple botón de muestra, digo, para aquellos que intentan vivir con excesos, y llámese excesos a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio,
llámese excesos a no vivir en paz con su matrimonio, llámese excesos a vicios de pornografía, de alcoholismo, de adicción a las drogas, llámese excesos a un derroche del poco o mucho dinero que gano, llámese exceso a comer más de lo que debería mi cuerpo recibir, llámese exceso a no tener control en mi boca y hablar más de lo que debería, y otros 10 ejemplos más que usted puede aplicar. Cualquier exceso en nuestras vidas trae altos costos. Y como botón de muestra dije, voy a mencionar a un hombre que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, o que lleva una doble vida, o que tiene 2 hogares, o que tiene hijos a quienes no responde. No solo tiene un alto costo financiero, porque tiene que pagar, hablo con dinero, literalmente, sus excesos. Tiene que pagar la relativa tranquilidad con la mujer con la que es infiel. Si es que no tiene que pagar donde ella vive y el exceso de vida que ella también quiera llevar. Tiene que pagar los costos de manutención de ella y de cualesquiera más excesos de ella. Tiene que pagar el doble estilo de vida. Cuando un hombre empieza, o una mujer, porque lamentablemente estamos viviendo un tiempo en la iglesia evangélica, y según los datos que recibí del CIR, ahora hay casi el mismo número de mujeres infieles como hombres infieles a los votos maritales dentro de la iglesia evangélica. Y lo digo como una tragedia y algo horrible. Pero esos son los números ahora, en donde mujeres se excusan que sus esposos han sido infieles y que ellas pueden serlo y que durante la historia ha sido así, y por qué ellas no. Bueno, ese costo financiero es casi insufrible y se avecina a una bancarrota. Aquellos que dicen, pues no, para fortuna mía yo tengo un colchón financiero y esa no es mi historia. Yo no dije que esos son los únicos costos que deben pagarse de un exceso. ¿Cómo va a pagar la bancarrota emocional en la que vive? Estoy hablando de la amargura en la que vive, de la suciedad que siente en su cuerpo y en su alma. Estoy hablando del dolor de no poder ver a su esposa o a su esposo a los ojos con paz y tranquilidad en su alma. Estoy hablando que cómo puede doblar sus rodillas sabiendo que está deshonrando a Dios. Estoy hablando que cómo puede abrazar a sus hijos sabiéndose que está sucio y que su ropa huele a infidelidad. Es una carga emocional terrible. David dijo, cuando él llevaba ese estilo de vida, que en esos años en que no confesó su miserable pecado, fue cuando más envejeció, y que había perdido el gozo de su salvación, que había perdido la paz. Nadie puede vivir con excesos sin pagar los costos. Y si usted es un hombre o una mujer que hoy día está pensando que usted está disfrutando sus excesos, así pensaron estos al inicio de sus excesos, hasta que las fisuras se convirtieron en bancarrota total. Bueno, dije que iba a hacer un paréntesis porque eso es algo que usted y yo debemos recordar
arrepentirnos y hacer un alto cuanto antes. Y no olvidar que los excesos se pagan muy, pero muy caros. Bueno, este rey, refiriéndome a Roboam, regresando a la historia, escuchó atentamente el consejo de los ancianos. Y los ancianos dijeron con toda la sabiduría del mundo, pero no me sorprende. Los viejos, por lo general, son hombres y mujeres sabios, que ya sea por el sufrimiento de su propia vivencia o por sabiduría, adquirieron principios. Y estos le dijeron a Roboam: mire, si usted le alivia un poco, no más un poco, la carga a estos grupos tribales, los servirán por toda su vida. Solo hizo falta que dijeran: lo amarán. Y usted no necesita todos esos impuestos. Si en algún momento tiene que reducir empleados de guerra, no estamos en guerra, los reduce. Si tiene que quitar gente del gobierno central, los quita. Alguien pudo pensar, pero ¿y qué sucede si luego viene la guerra? Bueno, entonces inventa impuestos de guerra. Pero ahora usted debe aliviarles la carga. Ellos lo servirán por siempre. Eso no lo quería escuchar Roboam. Me imagino que aprendió de su padre que cuando se van a tomar decisiones importantes hay que pedir consejos a los hombres sabios. Pero no quería escuchar eso. Así es que como no estuvo satisfecho con el consejo de los sabios, mandó a llamar a un grupo selecto de recién graduados de las universidades de ese entonces. Me estoy refiriendo a un grupo de príncipes que él se crió en oro. Muchachos que fueron enseñados con los mejores maestros en las mejores artes, sin duda políglotas, sin duda jóvenes muy, muy preparados para reinar, pero sin experiencia, sin conocimiento de la necesidad de otros, sin saber una pizca de la vida que los pobres llevan. Los llamó, los puso en una especie de grupo consejero y les preguntó: ¿qué creen ustedes que debemos hacer? ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dice su capacidad intelectual? Y estos de forma unánime dijeron: ¿dónde se ha visto que los reyes obedecen a los súbditos? Si tu padre los castigó con azotes, tú castígalos con escorpiones. No les bajes ni un poco la carga. Al contrario, súbeles la carga si es necesario. Y eso es lo que Roboam quería escuchar. Que su soberbia se ensanchara más, que en ningún momento pensara que un grupo representado por el líder tribal podía decirle a él qué hacer, porque él era el rey. Así es que les respondió que no. Y de esta forma: si mi padre les castigó con azotes, les castigaré con escorpiones. Y ahí nació la rebelión. La revuelta ya estaba montada de antemano. 10, por eso les hice el mapa para que ustedes vayan ubicándose. 10 de estas tribus ya habían hablado entre ellos y habían decidido: si Roboam no nos quita la carga o la alivia al menos,
que Él cuide a David y a su linaje, pero no los cuidaremos nosotros. Y empezó una revuelta en donde el golpe de Estado se estaba fraguando. Aquí es donde aparece Jeroboam. Estos 10, que no eran ningunos muchachos académicos, sino ancianos con experiencia en la política, en la religión, en la vida misma, ellos sabían que este era un gran líder y era contemporáneo a Salomón, tampoco era un niño. Y Salomón lo había buscado de forma injusta. Él no había cometido ningún crimen para ese entonces. Así es que, además que ansiaba el poder, tenía don de líder. Mandaron por él hasta Egipto y le dijeron: queremos que usted sea nuestro rey. Estamos hartos de los impuestos de Salomón. Salomón ni su hijo son la sangre de su padre. David nos cuidó, David nos protegió, David nos trató con respeto. Ahora Salomón y su hijo han arruinado nuestras vidas. Y Jeroboam dijo: por supuesto que seré vuestro rey. Y desde entonces, y durante muchísimos años más, ya no hubo un reino unificado, sino que desde ese entonces se conoció como el reino del norte y el reino del sur. En realidad, Jeroboam no quería esto. Jeroboam quería todo el gobierno y se fraguó una guerra civil en donde cientos morirían o miles, hermanos contra hermanos. La intervención divina paró esa guerra y no se llevó a cabo, sino que de forma pacífica el reino se partió en dos. Este se llamó Israel y este se llamó Jerusalén. Los dos países que eran parte de la nación hebrea, pero ahora el reino del norte y el reino del sur. Jeroboam como rey aquí y Roboam como rey aquí. Sé que algunos estarán preguntando: ¿y por qué Dios permitió que siempre existiera un rey en el sur? Porque este era el linaje de David. Y la profecía dice que el Mesías príncipe vendría del trono de David. Dios no estaba recompensando a Roboam dándole un pedazo del pastel. Dios solo estaba guardando la profecía para el advenimiento del Mesías príncipe. Bueno, aquí voy a hacer otro paréntesis a la historia. De aquí en adelante, en cada momento vamos a estar ocupando reino del norte, reino del sur. En otros estudios voy a traerles algún mapa más formal, voy a hablarles sobre cómo se llamó cada país, su capital y otros detalles que serán interesantes para el estudio sistemático. Pero voy a hacer un paréntesis porque aquí hay algo más que debo aprender y quizás algunos de ustedes deben aprenderlo conmigo. Creo que la actitud de Roboam es parecida a la de algunos asistentes a las iglesias. ¿De qué habla, predicador? Tomamos la sabia decisión de venir. Tomamos el consejo de nuestros padres o de personas con mayor edad de buscar a Dios. Y sabemos que asistir a una iglesia es escuchar sobre la palabra de Dios. Entonces, eso es muy sabio. Pero temo que al igual que Roboam, no estamos dispuestos a obedecer el consejo si el consejo no se apega a lo que queremos oír. Claro, si el consejo que la lectura bíblica enseña
me divierte, me anima, me gusta, pues salgo por esa puerta incluso diciendo que la unción de Dios estuvo en ese culto. Pero si en la lectura bíblica me dice que basta ya de vivir en adulterio, ¿cuántos años tiene con esa mujer y no se ha casado? Deje las excusas, es un pecado. Si escucha que el homosexualismo es pecado, si escucha que no pagar lo justo a sus empleados es pecado, si escucha que hacer negocios fuera de la ley es pecado y 30 cosas más, si usted escucha eso, no está dispuesto a obedecerlo, porque eso no es lo que usted quería escuchar. Usted quería escuchar un sermón que no contravenga su capricho ni su antojo. Y ese es el asunto. La Biblia. No me mire a mí, porque yo no estoy dando ninguno de esos consejos, ni inventé yo que el adulterio sea pecado o 30 ejemplos más. Eso es lo que Dios dice. Entonces, cuanto lo que Dios dice no va de acuerdo a lo que queremos hacer, sucede como Roboam o como Salomón lo dijo en uno de sus proverbios, que así como los clavos hincados en la mano de un borracho, los proverbios en el corazón del necio. Traduzca eso al español, predicador. Salomón dijo de una forma hermosa que un clavo, cuando alguien que está totalmente ebrio cierra su mano, ni siente el dolor de ese clavo aunque esté sangrando. Que de igual forma el consejo bíblico puede estar llegando a su corazón y puede estarle golpeando, pero no producirá ningún buen resultado. ¿Por qué? Porque usted no quería escuchar eso. Y en esa dirección yo tengo que preguntarme y preguntarles a algunos, ¿qué sentido tiene tomar la Biblia cuando no estamos dispuestos a obedecerla? No nos interesa. ¿Qué sentido tiene decir que somos seguidores de Jesús cuando no estamos dispuestos a seguirlo? Es un engaño terrible. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo odiaba tanto a los religiosos que callaban su palabra para consentir el pecado de los que ponían dinero. Porque la religión les lleva más al error. Bueno, la religión pintada de esa forma. Así es que debo aprender. Vine a la iglesia con el afán de estudiar la Biblia y la Biblia me dice que algo es pecado, me está diciendo a mí, no el predicador, que yo debo hacer cambios en mi vida. Que ya basta esta actitud soberbia, que ya basta estar murmurando, haciendo daño con mi boca, con comentarios negativos, que basta ya de poner ese veneno en el corazón tonto de otro o de otra para que ella o él se vayan de la iglesia y de paso al infierno, mientras mi boca destila veneno. Dice aquí, basta ya. No es un regaño del predicador o del pastor, es un consejo que Dios da, que usted y yo no debemos hacer. Pero usted decide si usted quiere ser Roboam. En cuanto a Roboam mismo, tampoco puedo pasar por alto esto. Empezaré dirigiéndome a los jóvenes. Bueno, no empezaré, solo me quedan 8 minutos, 5 quizás. Me dirijo a ustedes, jóvenes.
Y ya saben que para mí jóvenes quizás es 35 abajo. Bueno, si usted tiene 45 arriba y se considera joven, también es con usted. Qué necio es de su parte escuchar consejos de jóvenes. Yo no estoy restándole méritos a la juventud. Sé que tienen mucha creatividad, mucha energía, con una fuerza pujante. Hoy más que nunca, y aunque no me considero ya mayor, me doy cuenta que la generación de mis hijos es una generación que viene empujando a la mía y que nos sobrepasan en muchas cosas y que hay que atender. Cuando digo mis hijos me refiero a los de 20 años arriba, y que dentro de 10 años ellos son los adultos de esta iglesia, de sus propios hogares y de empresas. Y 10 años, ¿cuánto tarda en pasar 10 años? Yo sé que los que tienen 20 están diciendo, ay, dentro de 10 años, imagínense. Pero yo sé que los que tenemos 40 arriba, mire, ya tengo 40, no sentí. Ya no se diga de los 60, mire, ya me voy a morir. No. Es así. Entonces, esos 10 años irán tan rápido. Entonces, yo no estoy restando méritos a ustedes, jóvenes. Al contrario, estoy reconociendo vuestros méritos. Y por eso estoy animándoles a seguir el consejo bíblico. No vayan a cometer en sus vidas la terrible necedad de Roboam. ¿Cuál? Escuchar a los que son de su misma edad para tomar grandes decisiones de sus vidas. Cuando usted va a tomar una decisión relevante, trascendente, usted debe pedir consejos a personas mayores. Hombres o mujeres que han sido probados con los años y que han sido probados en la palabra del Señor, hombres o mujeres de oración, piadosos, que aunque no son perfectos, han sido temerosos de Dios durante años. Usted debe ir y preguntarles. Usted debe ir y presentarle su novia a uno de ellos, a quien usted considera amigo o un consejero, su novio. Presentarle nomás así en una conversación casual y después a solas decirle a ese hombre o a esa mujer, hermano, ¿qué opina? ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve mi relación con este chico? Por supuesto que los primeros consejeros deberían ser sus padres. Pero si usted se excusa diciendo es que mi papá no es cristiano, mi mamá tampoco, bueno, entiendo y por eso digo de forma generalizada. Busque un consejero. Un hombre o una mujer que le diga, mira, no te voy a dar aún mi respuesta. Dame 2, 3 días, voy a orar, le voy a pedir al Señor sabiduría, déjame platicar un poquito más con tu novia. Déjame, ¿por qué no vamos a comer pupusas al terminar el culto? Y mientras yo le oigo algunas preguntas, mire, así son los viejos, son sabios de la nada, descubren cosas que usted y yo no. Con simples preguntas pueden hacer diagnósticos que usted se quedará boquiabierto. Y usted dirá, ¿y cómo no me di cuenta de eso? Porque es joven. No dije es falto de talento, dije es joven. Y ser joven es ser inexperto. Mire, la historia de Roboam habría sido otra si tan solo hubiese escuchado a los viejos. Él hubiese seguido en las riquezas tal como su padre le heredó, porque no le hacía falta nada. Solo quería más poder, más necedad. Ahora, los que ya no somos muy jóvenes, necesitamos buscar gente mayor.
que nos dé consejos. Y los que son mayores deberían tener consejeros también. No puede ser que después de los 60 usted todavía no sepa eso. Y que sea tan soberbio o tan soberbia que cree que ya lo consiguió todo y que ya no necesite escuchar consejos de nadie. De hecho, por eso ya ni sermones escucha. Ya lo sabe todo. Bueno, si ya lo sabe todo, parece que lo único que le hace falta es saber es sobre la muerte. Y como Dios siempre nos está enseñando, pastor, ¿me está augurando la muerte? Yo no, la Biblia. Usted y yo deberíamos tener la humildad, la sensatez. Finalmente, el famoso capitán del barco Merrimack. No les voy a hablar más sobre por qué famoso, porque el tiempo no me lo permite. Pero contarles, era tan escéptico al Evangelio. No era ateo, pero sí escéptico a muchas cosas. Llegó a ser un anciano. Y ya siendo un anciano, no quiso vivir con sus hijos. A pesar de que no le hacía falta nada, era tan soberbio que dijo, no. Nunca nadie hizo nada por mí, yo me valgo por mí mismo. Y decidió internarse o vivir como un residente del programa Hogar del Soldado en Pensilvania. Es una especie de casa-hogar para grandes militares, hombres o mujeres que pueden pagar. Es un hotel en donde cuidan a personas muy ancianas. Pues bien, ellos tenían un programa espiritual. Y este hombre, a pesar de tener más de 90 años, muy lúcido, muy inteligente. Y como era un autodidacta, siempre entraba a escuchar cualquier disertación. Y la que más disfrutaba era la del pastor. Pero no porque creyera, sino para refutarle todo. Una de esas tantas veces, el pastor, intrigado por las preguntas de este hombre, le dijo, mire, usted no cree en la salvación. No, dijo. Pero podemos discutir, dijo todavía el anciano. Sí, estoy de acuerdo, discutamos, pero antes usted me va a leer el Evangelio de Juan completito. Pero yo, ¿por qué tengo que obedecer? Y entonces, ¿cómo vamos a discutir? Yo lo que predico es la Biblia y usted quiere discutir conmigo, tiene que conocer sobre ello. Dijo él, es justo. Usted va a subrayar en rojo todo lo que no crea. Dijo él. No lo respondió, pero de forma altanera pensó, todo lo voy a subrayar, dijo, está fácil. Pero cuidado. Detenidamente, usted va a subrayar con mucha atención solo lo que no crea. Yo vengo la otra semana y discutimos. Fascinado el anciano. La siguiente semana, cuando llegó el capellán, predicó y estaba ansioso en la primera fila el anciano. Entonces fue y le dijo al pastor, mire, perdóneme, no me puedo quedar hoy, pero vengo dentro de 2 o 3 días. Fíjese que tengo que atender un problema de la iglesia. Y él dijo, entiendo, si va a venir, está bien. Pero le dijo el pastor, se acordó, ha subrayado algo en rojo, ¿verdad? Entonces el hombre solo sonrió de forma sarcástica. El pastor se fue pensando, de seguro marcó todo el libro en rojo. Le llamaron que debía ir donde este anciano, lunes o martes, que algo pasaba. Entonces cuando llegó, le dieron la noticia, falleció. Estaba tan avergonzado el pastor, se sentía tan culpable porque pensaba, quizás Dios me había dado la oportunidad de ganarlo a Cristo y yo dije que estaba ocupado.
Y la señora que cuidaba su cuarto le dijo, él me comentó que usted le había regalado esto y quizás usted va a querer llevárselo, le dijo. Era la Biblia, en donde había dejado el Evangelio de Juan marcado el pastor. Aún más triste, el pastor empezó a hojear la Biblia hasta el Evangelio de Juan, sabiendo que iban a haber muchas marcas en rojo, pero para sorpresa de él no había ni una. Y creyó, quizás no leyó nada, hasta que llegó a la porción en donde dice que Jesús hizo que Pedro caminara sobre el agua. No olviden que este anciano fue un experto hombre de mar, un capitán. Y al pie de esa lectura, en color rojo, decía, he anclado mi alma sobre un puerto muy seguro. Gracias, Dios, por permitirme conocerte. Esa era la única marca en rojo. Y el pastor dedujo que la palabra de Dios por sí sola logró el cambio y logró que este hombre abriera su corazón a Jesús. Pero lo leyó con atención ese capitán. La pregunta es si usted y yo estamos dispuestos a escuchar a Dios con atención. Inclinen sus rostros y nos despedimos. Señor, gracias por los consejos que nos has dado. Ayúdanos a vivirlos. Despídenos en paz, pero si alguien está sin Jesús, por favor toque su corazón. Mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados, hombres y mujeres, si usted nunca antes abrió su corazón a Cristo, venga Jesús ahora. Todo esto no es para que usted y yo nos veamos confrontados, es para que usted y yo abramos nuestro corazón a Cristo. Si alguien dice, predicador, yo quiero abrir mi corazón a Jesús, ¿dónde está? Le invito a que levante su mano y me deje orar con usted. ¿Habrá alguien esta mañana que levanta su mano? Dios le bendiga, puede bajarla. ¿Habrá alguien más que con valor dice, yo también quiero orar? Vamos, donde está, tome el coraje, levante su mano y déjeme orar con usted. Nadie le va a pasar al frente, esto es entre Dios y usted. ¿Habrá alguien más que viene a Jesús? Dios le bendiga también, puede bajar su mano. Qué bueno por aquellos que con valor y con fe están levantando su mano. Qué triste que usted puede anclar su alma también en Jesús, un puerto seguro. No se vaya sin Cristo. Levante su mano, déjeme orar. Alguien más que toma ese paso de fe y levanta su mano. Alguien más que viene a Jesús. Alguien más. Señor, gracias. Despídenos con paz en tu nombre. Amén y amén.